Muy buenos días a todos. Damos inicio a la segunda sesión, a la primera sesión de la segunda semana de la asignatura de investigación 2 para el grupo 7 AM. Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Muy bien. Jóvenes, buenos días. Martín, Sebastián, Buenos días, profe. Michael. Buenos días, profe. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar que se conecten todos y damos comienzo a la clase de investigación 2. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Vamos a esperar que terminen de conectar todos sus compañeros y continuamos con la segunda sesión de investigación 2. Bueno, vamos a ver aquí. Semana 1 y semana 2. Bueno. Son 19 jóvenes. Tenemos conectados en estos momentos. Estamos conectados 13. Vamos a esperar si los otros 15. Vamos a esperar si los otros 4 se nos conectan rápidamente. Bueno, mientras que se hace el proceso, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Juan Sebastián Alfaro, buenos días. Juan Sebastián Alfaro. Bueno, no está. Martín Emilio Ávila. Martín Emilio Ávila. Buenos días. Buenos días. Hablo con Martín Emilio. Sí, señor. Bueno, buenos días, joven. Buen día, profe. Bueno. Iván Camilo Ula. Iván Camilo. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Valentina Cabrera. Valentina. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Nicolás Catama. Nicolás Catama. Buenos días. Bueno. Sebastián Céspedes. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Jonathan Cortés. Jonathan, buenos días. No lo veo. No veo a Jonathan. Bueno. Jonathan. Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe. Presente, profe. Andrés, la semana pasada usted finalmente se conectó. No, profe, la verdad. No pudo. No Bueno, pude. bueno, ok. Actualizarse en lo que vamos, ¿veo? César Alexis. Listo, profe. Muy bien, buenos días. Bienvenido, joven. César Alexis. Haidu. César Alexis. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Camilo Andrés Montaño. Presente, profe. Buenos días, joven. Valentina Montealegre. Buenos días, profe. Muy buenos días, señorita. Miguel Ángel Naranjo. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Esteban Pedraza. Buenos días, profe. Muy bien. Brian Poncuta. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, joven. Yulisa Páez. Yulisa. No. La niña no vino la semana pasada tampoco. Paula Andrea Quintero. Presente. Muy bien, señorita, buenos días. Michael Rivera. Presente. Buenos días. Buenos días, joven. Sebastián Vargas. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Y Juliana Velázquez. Presente, profe. Bueno, me falta alguno por nombrar, alguno por llamar. Bueno, ok. Entonces, muy buenos días a todos. Continuamos entonces.
¿En qué quedamos la semana pasada? Recuérdeme, Camilo. Camilo, ¿en qué quedamos la semana pasada? Bueno, antes de continuar, jóvenes, nosotros ya nombramos aquí un monitor de esta asignatura. Dígame sí o no, por favor. Sí, profe, era yo. Ah, Juliana. Juliana ya armaste el grupo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Ok, muchas gracias, Juliana. Muy amable. Bueno, ahora Listo. sí. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos la semana pasada? Hágame un recorderis. Señor Iván Bula, ¿en qué quedamos? Ya hablamos de la definición de investigación. Sí, profe, pues estábamos hablando de investigación cualitativa. Bueno, ok. Entonces, ojo acá, jóvenes. Dentro de esta asignatura, nuestro enfoque va a ser netamente cualitativo. No va a ser sino enfoque netamente cualitativo. Pues vamos a anotar las siguientes definiciones, según el señor Jean Rood. La investigación, ¿qué es? Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican a un estudio de fenómeno, ¿sí? Y el otro era el señor Randall, que dice que es una investigación sistemática y autocrítica. Y otro tratadista de este concepto habla que la investigación es la búsqueda y obtención de datos. Dentro de la investigación cualitativa, pues recuerden, jóvenes, para hacer un pequeño resumen, debemos tener en cuenta el aspecto y el enfoque, ¿cierto? Primero que se lleva, dentro de ese enfoque, se lleva a cabo que la observación y la evaluación de un fenómeno, entonces evaluación del fenómeno, se evalúan esas, a través de la observación, se busca obtener unos datos. Segundo, que establece suposiciones e ideas, lo que les decía en la semana pasada. Podemos, a través de la investigación cualitativa, reevaluar una teoría, ¿cierto? De alguien que en su momento expuso un tratado, hizo unas suposiciones y dijo, por ejemplo, la Tierra redonda, ¿cierto? Entonces, lo que pasa cuando se aborda una nueva investigación es retomar y confirmar si esa pregunta, hipótesis o la definición de ese problema era verdad o no era verdad. En eso establece la investigación cualitativa. Revisa todas las suposiciones o ideas sobre bases de las pruebas de análisis, ¿sí? Básicamente lo que hace es revisar nuevamente, ¿sí? Revisar nuevamente, tomar esa investigación, si haya habido, o iniciar una investigación sobre una pregunta, hipótesis, o sobre o sobre la reafirmación de una teoría. Propone nuevas observaciones, evaluaciones. ¿Para qué? Para establecer, para esclarecer, para fundamentar y para reevaluar las nuevas suposiciones o las nuevas ideas, la nueva pregunta de hipótesis. Básicamente eso es lo que hace la investigación cuantitativa. Bueno, dentro del enfoque cualitativo se tiene algo muy importante, que es el tema de su recolección de datos, ¿cierto? Digamos que hoy lo vamos a hablar de una manera muy resumida, pero durante el transcurso de la cátedra vamos a ampliar cada módulo de estos. Bueno, en esa recolección de datos generalmente se utiliza la recolección de datos sin medición numérica. ¿Qué significa? Que no hay una medición numérica como el enfoque cuantitativo, ¿no? ¿Para qué? Para definir o afinar preguntas de investigación, ¿cierto? En el proceso interpretativo, donde se interpreta de acuerdo a esa recolección de datos. Es básicamente. En ese enfoque cualitativo, también lo que hacemos es estudiar la realidad en su contexto natural y como sucede, ¿cierto? Lo que hacemos es estudiar nuevamente esa realidad en tiempo presente. Entonces, vamos a estudiar esa realidad de acuerdo a la pregunta hipótesis, de acuerdo al
a la definición del problema de forma natural y como sucede, buscando que interpretar esos fenómenos de acuerdo a las personas implicadas. Entonces, yo les hablaba de el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una investigación de la forma como se alimentaban nuestras tribus indígenas aquí en el altiplano boyacense. Entonces, va a ser nuestra pregunta, la forma de alimentación de las tribus indígenas en el altiplano boyacense. Entonces, debemos también establecer ese contexto y definir un tiempo, jóvenes. Imagínense ustedes si nosotros nos vamos a investigar esas tribus sin hacer una definición en el tiempo, pues tendríamos que abordar desde antes de la conquista, ¿cierto? Es decir, más de 500 años buscando información, buscando investigaciones que se hayan hecho. ¿Para qué? Para retomarlas y darle un nuevo contexto, ¿cierto? A esa realidad. ¿Cómo fue realmente? Sería una investigación bastante ardua y grande. Entonces, por lo tanto, debemos establecer unos parámetros. ¿Cuál fue la forma de alimentación de las tribus indígenas en los últimos 30 años? ¿Cierto? Los últimos 30 años. Ya es un tiempo que nos permite retomar información o investigaciones o hacer toda una revisión de literatura o una búsqueda de datos, tanto primarios como secundarios, para establecer y definir esa pregunta de hipótesis. Entonces, de acuerdo a lo que les decía anteriormente, por lo que busca es un enfoque real, ¿cierto? Un estudio real, natural y cómo sucede, ¿cierto? Interpretando los fenómenos de acuerdo a las personas implicadas. Y el enfoque cualitativo, pues obviamente tiene un análisis interpretativo de datos que no son mesurables, es decir, que se pueden sintetizar en forma de números también, pero podemos decir el 30% de las tribus de la región cundiboyacense se alimentaban de hierbas. El 40% de su alimentación se basaba en la caza o en los alimentos de carne, ¿cierto? Es decir, que podemos sacar como esas conclusiones. Características del enfoque cualitativo. Bueno, afortunadamente ustedes ya vieron anteriormente en 4 semestres de investigación, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un... Profe, qué pena. Señor, buenos días. Lo que pasa es que hasta ahorita me pude conectar. Es que hasta ahorita tenía mi conexión a internet. Sí, señor. Entonces vamos a mirar aquí listado. A ver, voy a Juan Sebastián Alfaro. ¿Ya llegó? Juan Sebastián. Jonathan Cortés, ¿cierto? Sí, profe, ese soy yo. Jonathan, entonces volvemos aquí a Jonathan. Gracias, qué Y pena la interrupción. no se preocupe, joven. Cuando ustedes requieran hablar, hacen la mano o acuden. Y el joven y la señorita Yulisa Páez. Yulisa Páez. Yulisa tampoco. Bueno. Tengo 16, me faltan 16 participantes, me faltan 3. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Todas las semanas voy a llevar registro de asistencia porque la coordinación nos ha pedido de que para el primer corte nos informe mediante un listado consolidado cuál ha sido la participación de cada uno de ustedes como educandos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis. Camilo Montaño, deme una característica del enfoque cualitativo que se recuerde del 4º semestre. A ver, Camilo, buenos días. Camilo. Señor Montaño. Parece ser que el señor Montaño no. Bueno, hablemos, señor Camilo Montaño. Bueno. Señor Martín López, buenos días. Profe, buenos días. Martín, denos una idea denos una característica del enfoque cualitativo.
características más relevantes es que, por ejemplo, la hipótesis, digamos que no se plantea concretamente y con esa es la que arrancamos y finalizamos. Esta digamos que se va transformando a medida de que la investigación vaya transcurriendo. Bien, sí, recuerda que la pregunta de hipótesis tiene dos alternativas, ¿cierto? Una alternativa nula y una alternativa, una hipótesis una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La una puede ser verdad, la otra puede decir que no es verdad. Entonces, esa es una de las características. Muy bien. Sebastián Cepeda, buenos días. Vamos a recordar un poquito de su cuarto semestre. Buenos días, profe. Una característica del enfoque cualitativo, que recuerde. Pues, profe, básicamente podría ser una de las características es que se pueden utilizar varios métodos al momento de recolectar los datos. Se pueden basar en fuentes, Muy en algunas bien. teorías o en algunas investigaciones ya realizadas y eso se complementa con un trabajo de campo Muy que bien. permite tener una mejor visión del objetivo de la investigación. Muy bien, joven. Puede haber una inmersión inicial en el trabajo de campo. Muy bien. Excelente, jóvenes. Muy bien. Paula Andrea, muy buenos días. Paula Andrea, Buenos días, profe. una característica del enfoque cualitativo. Que recuerde, tranquila. Una característica, profe, lo que pasa es que esta es la primera investigación que yo veo en la universidad de Tú por lo vienes, que yo ingresé homologada. Entonces, homologada. Bueno, no te preocupes. Bueno, Paula Andrea, qué eximida esta pero pregunta. igual pienso que una característica cualitativa es como, como encontrar diferentes perspectivas digamos, como de opiniones de diferentes personas. Sí, encontrar opiniones de diferentes personas. Sí, pues podemos enmarcarla dentro de la investigación cualitativa. Pero bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar un poco de las características del enfoque cualitativo. Okay. El enfoque cualitativo. Vamos a hablar un poco de esas características. Bueno, dentro de esas características, pues la primera que tenemos que tener en cuenta es nada más ni nada menos que la idea. La idea. Dentro de las características del enfoque cualitativo, una de las primeras que tenemos es la idea. ¿Cuál es la idea de nosotros en la investigación? ¿Cuál es la forma, cierto, como nosotros queremos abordar una investigación cualitativa, cierto? En este caso, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué sector? ¿En qué comunidad, cierto? Recuerdo que cuando les estamos hablando del realizar una investigación cualitativa, definiendo una pregunta, hipótesis o planteamiento de un problema, que dice es cuál ha sido la forma de alimentación de las tribus indígenas en el altiplano cundiboyacense en los últimos 30 años o 50 años, ¿cierto? Pues ya tenemos una idea. Vamos a investigar cuál ha sido su forma de alimentación de estas tribus, cuál ha sido su mayor porcentaje nutricional, de qué se han apalancado, ¿cierto? Luego viene otro importante, que es el
planteamiento. Problema, ¿cierto? Cuando hablamos del planteamiento del problema es, vamos a definir así, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a investigar como definición como investigadores en el enfoque cualitativo? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿No? Bueno, digamos que hoy vamos a hablar de manera muy resumida, pero cada modulito de estos lo vamos a hablar de manera más extensiva en algunas horas. ¿Listo? Entonces, hoy lo que quiero es que ustedes tengan como un enfoque completo de lo que es la investigación cualitativa y sus características. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del planteamiento del problema, Martín López, ¿qué será eso del planteamiento del problema? Ayúdeme en eso. A ver, Martín López, buenos días. Martín, Buenos días. buenos días, joven. Bienvenido a su humilde curso, a esta universidad. Estamos hablando de las características del enfoque cualitativo. ¿Qué será eso del planteamiento del problema? Bueno, profe, pues básicamente el planteamiento del problema es pues situarnos cuál es el enfoque que nosotros vamos a la investigación, porque digamos que tal cual lo de usted, como lo decía ahorita, uno puede tomar un tema muy generalizado, pero pues uno tiene que, digamos, como que enfocarse pues para llevar una línea adecuada. Entonces, en este caso, no sé, pongo como ejemplo, Sí, es válido. usted mencionó lo de la alimentación de los indígenas. Entonces, no sé, Sí. en el caso de, podríamos poner cuál ha sido, no sé, la incidencia de la alimentación en las personas de estrato 1 durante la pandemia, por decirlo así. Excelente. Muy bien, joven. Ese es un tema. ¿Cuál ha sido su intendencia de la alimentación de los estratos 1 durante esta pandemia? Que seguramente, jóvenes, perdón que lo interrumpo, seguramente ya está haciendo un proceso, ya hay un enfoque de investigación dentro de esa pregunta, porque no es desconocido, jóvenes, que esta pandemia obviamente afectó todas las comunidades, todas las ciudades, todas las localidades, todos los departamentos. Y obviamente se dio a través de qué, del tema del aislamiento, de que las comunidades o las localidades o las personas de estos estratos tuvieran que aislarse bastantes días. Creo que vamos con 3 aislamientos, si no me recuerdo, ¿cierto? Un primero, un segundo y ahora por localidades. Entonces, esa pregunta es muy válida y creería yo que dentro de la alcaldía están haciendo la investigación. ¿Cuál ha sido la incidencia de la alimentación en los estratos 1? Muy bien, joven, muy bien. Es eso. Entonces, ahí ya tenemos como el planteamiento de un problema. ¿Por qué un problema? Porque al terminar esta investigación podemos llegar a recolectar datos y decir realmente el tema nutricional de los estratos 1 está muy mal. Entonces, como alcalde, como directores de una política social en el distrito, tenemos que tomar medidas, ¿cierto? Esto nos llevará a unas conclusiones de mejorarles sus ayudas, ¿cierto? Entregarles más mercados, darles más posibilidades de crecimiento, generarles más oportunidades de empleo. Miren lo que aborda una investigación cualitativa cuando enfocamos al sujeto y al objeto, ¿cierto? Cuando definimos el sujeto y el objeto, ¿cierto? El sujeto, pues, en este caso, con el ejemplo que muy bien aterrizó sus compañeros, pues, ¿quiénes son? Las comunidades de la ciudad de Bogotá del estrato 1, ¿no? Ya tenemos ahí como ese problema. Bueno, muy bien, joven. Luego vamos con otro aspecto importante, que es el eh,
La inmersión inicial en el campo. Cuando hablamos de eso, pues hablamos de alguna manera de cómo como características debemos ya entrar dentro del campo. Si vamos a hablar, demos el ejemplo de la pregunta que fue su compañero actualmente. Jonathan Cortés, buenos días. Jonathan, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué entiende por inmersión inicial en el campo? ¿Qué será eso? Como característica del enfoque cualitativo. Inmersión inicial. No sé, de pronto llegaría a creer que es como los primeros acercamientos hacia lo que se va a plantear, ¿no? Como ver la parte donde se va a empezar a actuar para no empezar, Muy digamos, bien, con datos demasiado grandes que no permitan enfocar bien la muy investigación, bien, creería yo. joven. Es eso, es ya empezar a iniciar en el campo. Entonces, con el ejemplo de su compañero anterior, entonces, ¿cuál sería nuestro campo? ¿A dónde tendríamos que dirigirnos nosotros? Pues hablaba de los estratos 1 y 2, Muy pero bien, ir diría allá a que esas pues también comunidades. eso, Señor, diría ajá, que, ¿qué? digamos, Siga, siga, una tranquilo. ubicación un poco más exacta, digamos, de los estratos 1 y 2, por ejemplo, de la localidad de Suba, por ejemplo, Correcto, muy bien, que permita hacer más fácil la investigación. muy bien. Y de ahí ir sectorizando, ¿no? Miren cómo la investigación se nos va agrandando dependiendo de nuestro campo de acción. Si nosotros no definimos una localidad, tendríamos que empezar a buscar dentro de las 20 localidades, ¿cierto? Tendríamos que empezar a buscar dentro de las 20 localidades en Bogotá. Como lo he dicho anteriormente, su compañero, vamos a la localidad de Suba y de ahí nos vamos a las diferentes localidades. Seguramente habrán localidades donde no exista el estrato 1 y 2, ¿cierto? Seguramente encontraremos de eso y pues de acuerdo a los datos que nos tengan anteriormente o a la revisión de literatura que haya anteriormente en las diferentes fuentes secundarias como el DANI, eh, eh, el Departamento del Instituto de Estadística Nacional, nos puede decir si dentro de Bogotá, en las diferentes localidades, existe población con estrato 1, es decir, que nos va a ir como entregando esa información para ir ¿a qué? A iniciar la inversión inicial en el campo. Muy bien. Luego viene otro tema, otro modulito importante que se llama sección del diseño de estudio. Bueno, ok, con sección del diseño de estudio. Vamos a ver quién le preguntamos. Sebastián, Andrés Felipe, Camilo. Miguel Ángel, muy buenos días. Miguel Ángel. Buenos días, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está Miguel Ángel? Súper, Sí, sí. excelente. Sí, señor, gracias. Arrancando una semana muy positiva. Sí, así toca. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué entiende por concepción del diseño de estudio cuando estamos hablando de características del enfoque cualitativo? Profe, pues yo entendería por concepción como definir como el diseño, pues en este caso como definir la metodología en que se desarrollará la investigación, como qué pautas a seguir, qué puntos a tocar, Muy pues como bien, ya para establecer un procedimiento como para como definir desarrollar la investigación. muy bien, como definir esa metodología, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuál va a ser nuestra población objetivo? Sentarse a tener todo un proceso del diseño de estudio de la investigación cualitativa frente a la definición del problema o la pregunta hipótesis que queremos investigar. Muy bien, es eso, es diseñar todo el estudio, jóvenes. Diseñar todo el estudio concerniente
a lo que es esta investigación cualitativa. ¿Listo? Aquí nos va a dar que, y des en cuenta, jóvenes, que en esta pandemia se han visto afectados muchos sectores, ¿cierto? Se han visto afectados sus necesidades primarias. ¿Y cuáles son las necesidades primarias? Pues sus necesidades fisiológicas, como el alimento, ¿no? El alimento que es tan fundamental. Y eso ha hecho que, de alguna manera, pues nuestros administradores hagan investigaciones, lleguen a las casas, pregunten cuáles son sus condiciones, cuál es su tipo de convivencia, con qué personas, cuál es su ingreso per cápita, trabaja, no trabaja. Eso hace parte de todo este proceso. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, la concepción del diseño de estudio es simplemente establecer el método, la metodología que vamos a abordar para llevar a cabo esta investigación. Es la metodología que vamos a realizar a través y el desarrollo de la pregunta hipótesis o el planteamiento del problema. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cuál va a ser en campo? ¿Cuál va a ser el grupo? ¿Cuál va a ser los métodos? Encuestas, observaciones, entrevistas, focus group, en fin, ¿cuál va a ser el modelo? Entonces ahí es donde diseñamos todo el proceso del estudio o la metodología de esta investigación cualitativa. Bueno, muy bien. Luego viene otro importante también, que se llama definición inicial del estudio. Entonces, ahí vamos a hablar qué será eso. Vamos a ver. Bueno, vamos a preguntarle a señor César Alexis. Muy buenos días. Señor César Alexis, buenos días. César. Buenos días. ¿Cómo está, joven César? Bien, profe. ¿Cómo vamos esas energías? Muy positivo. Sí, señor. Produciendo capital intelectual. Ajá. Bueno, muy bien, joven. Entonces, César, cuéntenos qué entiende por definición de la muestra inicial del estudio. Pues ya definir, digamos, el grupo de enfoque al cual se quiere llevar, digamos, la edad o ya, digamos, como ahí definimos el sector o si son jóvenes, si son adultos mayores, si son personas de entre 20 y 30 años, o sea, la muestra inicial. Muy bien. Recuerden, muy bien, joven César. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, definimos la idea y planteamos el problema o la pregunta de hipótesis, pues tenemos una población objetivo, ¿cierto? Retomando como la idea de investigación que dio su compañero anteriormente, ¿cómo ha sido la incidencia de la alimentación en los estratos 1 en esta época de pandemia o en esta época de coronavirus, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que definir, ¿cuál es nuestra población objetivo? Estratos 1. Entonces, 20 localidades, ¿cuánto estrato 1 hay en la ciudad de Bogotá? ¿Cierto? ¿Cuántos estratos 1? ¿Qué cantidad de población? Y con base a la población, en este caso es una población finita porque tenemos población definida, no es una población infinita. ¿Qué quiere decir esto? Población infinita es que no hay unos datos definidos, es decir, no sabemos cuánto estrato 1 hay en Bogotá, no, sí sabemos, por lo tanto es una población finita, sabemos cuántas personas hay en estrato 1 en la ciudad de Bogotá. Con base a eso, pues aplicamos la fórmula para la población finita y definimos la muestra inicial, ¿cierto? ¿Cuántas personas vamos a entrevistar? Si aún existen esas tribus, perdón, ¿cuánta población vamos a entrevistar de estrato 1, ¿cierto? De estrato 1, ¿cuánta población? Entonces, aplicamos la fórmula de definir la muestra con población finita
y ahí nos arroja un valor de cuántas personas debemos visitar, cuántas personas debemos observar, cuántas personas debemos encuestar o cuántas personas debemos hacer focus group. Bueno, en fin, o paneles de encuentro, cuántas personas. Y con base a eso definimos pues la muestra inicial, que va a ser la representación al final de los estudios de toda esa población. Listo, muy bien, jóvenes. Luego viene otro módulo muy importante, que es la recolección de datos. Recolección de datos. Recolección de datos. Valentina Montealegre, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué entiende por la recolección de datos en características del enfoque cualitativo? Profe, pues es cuando ya se aplican los métodos de recolección de datos como la entrevista, Sí, em, la, ¿cómo es que se llama eso? Cuando hacen como las entrevistas grupales, que son entrevista, como, focus group, es que no recuerdo el nombre. o paneles, Sí, focus group. o y, paneles. ujú, sí. Muy bien, señorita Valentina. Así es la forma como vamos a recolectar los datos, que puede ser a través de entrevistas, de cuestionarios, de observación, de focus groups, definir unos grupos dentro de unos salones especialmente definidos para ello y empezar a analizarlos, a entrevistarlos, ¿cierto? Básicamente ahí está la recolección de datos. ¿Cómo va a ser la forma que vamos a recolectar esos datos, ¿cierto? ¿Cuál es la forma? Bueno, jóvenes, nos queda ahí un minutico y algo. Nos conectamos con la misma invitación que estamos ahí inmediatamente. Nos conectamos. Son las 8:53. Nos conectamos para continuar. Nos conectamos a las 9 de la mañana. No, de una vez, seguido. No paremos, seguimos. Apenas se nos acaba aquí el tiempito y nos conectamos con la misma invitación. Hasta el momento tienen preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Todo está muy claro? Díganme sí, Esteban, Paula, Valentina. Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, ojo, ya prácticamente se nos va a caer el minuto. Volvemos y nos conectamos con la misma invitación. Con la misma invitación, ¿listo? Seguimos con la misma invitación. Entonces, ya continuamos nuevamente, ¿listo?